Me voy presentando, mi nombre es Víctor López y junto con Silvana, mi esposa, los chiquillos, uno en brazos, la otra se fue con las primas y otras parejas más amigos, somos parte del equipo pastoral, estamos liderando la comunidad y la verdad es que siempre es un honor, es un placer, es una alegría, un gozo el que podamos reunirnos aquí para hacer iglesia, para hacer comunidad, así que nos da alegría, ¿verdad? La verdad siempre nos da alegría verlos a todos. Y aparte hoy, este domingo, que es un domingo muy especial, que vamos a celebrar bautismos en agua. Entonces, la verdad es que eso lo hace todavía mejor. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero este ha sido un domingo retador. Hubieron como muchas dificultades técnicas a lo largo de toda la mañana. Entonces creo que estamos llegando tanto a la primera reunión como a esta segunda reunión en el límite, o sea, el límite de se logró, pero la verdad es que y así ha sido nuestras semanitas. No sé si alguien ha tenido también una semanita así de pesada, pero así han sido nuestras semanitas. Pero lo bueno es que ya empieza el mundial. Ya se viene el fútbol todos los días, 24 horas, entonces por lo menos para mí, que soy bien apasionado, bienvenido sea. Este domingo, y de hecho a partir de este domingo, junio y julio, vamos a estar teniendo una nueva serie que vamos a titular Un Mismo Amor. Y esta serie, que se llama Un Mismo Amor, va a estar basada en Filipenses 2, en Filipenses capítulo 2. De hecho, creo que es más o menos del 1 al 11, son esos versículos que vamos a hablar un poco acerca de estos versículos, de este capítulo, que la verdad es que nos va a llevar a este sentir, que de hecho Pablo lo llama este mismo sentir, por un mismo amor, enfocado a un mismo propósito, oyendo hacia un mismo propósito, en un mismo espíritu. Y va a hablar un poquito más o menos de qué es lo que tal vez Pablo quería decirle a la iglesia de Filipenses, y tal vez de ahí qué podemos extraer para nuestra actualidad, para nosotros, ¿no? Y eso es lo hermoso, lo bonito de cuando leemos la Biblia, cuando nos acercamos al texto bíblico, es que nos habla de maneras distintas, diferentes a lo que estamos pasando. Y eso es algo muy padre de la Biblia. Y entonces estas semanas vamos a estar hablando acerca de eso. Entonces lo que vamos a hacer hoy vamos a tocar solamente 2 versículos, pero lo que sí voy a hacer es leer todos los versículos de corrido. Me gustaría ahí que en su lugar, en donde estén, pudieran poner atención a cada una de las palabras a los enunciados, a las frases que se van nombrando en Filipenses 2, y tal vez a ver qué les hace sentir, qué les hace pensar, qué les hace reflexionar. Entonces lo voy a leer, ahorita no va a estar ahí todo, solo ahí va a ser un pedacito, pero voy a leer todo Filipenses. Déjenme, lo voy a buscar. Entonces, si pueden estar ahí y poner atención, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor,
para la gloria de Dios Padre. Si quieren, vamos a orar para iniciar. Señor, gracias por este día, por este domingo tan rico que tú nos has regalado, por esta temporada de lluvias que está iniciando, que sabemos que es necesaria, que la necesitamos. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por esos tiempos donde podemos ser iglesia, ser comunidad, compartir un tiempo juntos. Gracias, Dios, por el día tan especial que es hoy y por cada una de las personas que están aquí. Que tú puedas llenarnos de ese amor, de esa alegría y que hoy tal vez dentro de este sermón imperfecto tú puedas darnos algo perfecto para nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta serie que se llama Un mismo amor. Va a ser muy importante esta parte de un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo propósito, ¿no? Eso es algo importante de lo que vamos a estar hablando, esta característica, esta expresión, porque actualmente es muy fácil el dividirnos, ¿no? El separarnos, cada quien en su bando, cada quien toma una posición. Pablo aquí en Filipenses nos va a invitar a pensar tal vez un poco distinto, ¿no? Entonces vamos a estar hablando acerca de Filipenses 2. Filipenses al final es una epístola, es una carta que Pablo manda a los filipenses, ¿no? Al ser una carta que Pablo manda a los filipenses, es exactamente un mensaje directo a una comunidad específica, ¿no? A veces entramos en esas cartas de Pablo, en esas epístolas, y pensamos tal vez que Pablo se sentó y se puso a escribir algo universal, ¿no? Dice, yo en 2000 años, 2500 años, esto lo van a estar leyendo y van a estar... Y no, realmente él a quien tenía en mente era la iglesia de Filipo, ¿no? Eran los filipenses, ellos eran los que estaban en la mente de Pablo, pero obviamente nosotros ahora podemos extraer de ahí algo para nuestra actualidad, que nos hace clic, ¿no? En nuestro momento, en nuestro segundo. Entonces, esta carta de Pablo la va a escribir, al parecer, mientras estaba en esclavitud, en prisión. Se la va a mandar a los filipenses, que fue una de las primeras, o la primera, creo, iglesia que él funda. Esto se nos da a entender en Hechos. Y entonces ahí les va a agradecer, porque ellos han ayudado a Pablo, ¿no? En su aflicción, en su esclavitud. Ellos han mandado a alguien con ayuda económica también y con muchas otras cosas más para aliviar su carga. Entonces Pablo está muy agradecido con ellos. Vamos a encontrar muchas de las frases muy famosas que tenemos como cristianos, una de ellas, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y esto me gusta por una razón, porque para él morir para Cristo no era el sacrificio, ¿no? Algo que empezó a darse mucho en los primeros siglos de la iglesia cristiana es esta idea de los mártires. Los mártires empezaron, de hecho, a convertirse después en los santos, ¿no? Entonces, alguien que se martirizara por el evangelio, ellos pensaban, bueno, si yo muero por el evangelio, ya aseguré mi salvación, ya aseguré que me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué empezaban a hacer los cristianos? Muchos de ellos empezaban a salir a las plazas donde sabían que los iban a golpear y empezaban a gritar, ¿no? De Dios y de eso, y entonces venían y los lastimaban y los martirizaban. Esto fue tan fuerte que muchos de los padres de la iglesia hicieron sus cartas y le dijeron, hey, así no es esto. No se trata de buscar que los golpeen y los martiricen y los crucifiquen, y no se trata de eso, porque al final de cuentas, otra vez, como seres humanos, estamos cayendo en intentar ganarnos el cielo con nuestras obras, ¿no? Otra vez estamos con nuestras fuerzas, decir yo me sacrifico para poder entrar al cielo. Entonces le dice, esto no es así. Entonces me gusta mucho cómo lo dice Pablo, porque para él dice, a ver, el morir, eso es ganancia. El verdadero sacrificio está en el vivir como Cristo. Ese es el sacrificio de un cristiano. No es el morir por Cristo, sino el vivir como Cristo. Ahí se requiere sacrificio. Ahí se requiere fe. Ahí se requiere amor. Ahí se requiere a Dios en ese caminar. Cuando uno quiere caminar como Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, ser compasivo como Cristo, ahí sí es lo difícil. Eso es la dificultad de ser cristiano, de tener a Dios en nuestro corazón. Y Pablo decía, el morir, eso es lo fácil, esa es la ganancia, porque yo me voy con Dios.
pero la aflicción está y mi sacrificio está en cómo vivo, en cómo soy cristiano, en cómo represento a Dios en mi actualidad, en mi tiempo, ¿no? Y eso es más o menos lo que Pablo les va a decir en la carta a los filipenses. Va a hacer muchos mensajes con muchos consejos pastorales a esa iglesia, de muchas ideas, pero al final casi todo va a ir como rumbo de tomen la actitud de Cristo, tomen un mismo amor, que es el amor de Cristo. Así como Cristo amó, ustedes tienen que amar. Entonces más o menos eso es lo que nos va a llevar la carta. Y ahora sí, ya con eso en mente, podemos entrar vamos a ver, creo que son 3 características, 4, de estos 2 primeros versículos que vamos a ver. Entonces vamos a ir a Filipenses 2, del 1 al 2. Si se necesitan más sillas, en la parte de allá atrás, Fer, ahí hay sillitas, gracias. Ok, en Filipenses 2, del 1 al 2 dice, y también quisiera que otra vez pudieran prestar atención a ver si logran captar el tono en el que Pablo está hablando. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Lo primero que me llama la atención aquí es esta parte de el estímulo. Dice, si hay algún estímulo de Cristo, si hay algún estímulo de amor, de consuelo. Y me gusta mucho, se me hace muy interesante porque este estímulo, al final de cuentas, esos estímulos ¿qué son? Son estas, se puede decir como esta fuerza externa que viene a provocar o a desencadenar una reacción en nuestro interior. Y eso se convierte en una acción, ¿no? O sea, te estimulas y entonces haces, entonces accionas. Entonces ahí está diciendo, si hay algún estímulo de Cristo. Aquí se puede ver de 2 maneras. Una manera tal vez como cuando a veces los papás, ¿no?, regañamos a nuestros hijos y les decimos, oye, si hay algo de humanidad allá adentro, por favor, obedéceme, ¿no? Hazme caso, haz algo, ¿no? Yo no creo que Pablo estuviera como diciéndole, oigan, si hay algún poquito de Cristo en ustedes, por favor, tengan decencia, ¿no? No, él está hablando en el sentido más pastoral, decir, ese estímulo de Cristo es suficiente, es lo que necesitan. Si hay algún estímulo de Cristo, y algo que podemos de hecho nosotros ver de Jesús, es que Jesús era muy sensible a los estímulos en su vida, en su corazón. Es algo que vamos a ver en los evangelios. Además, déjenme conectar. Entonces, algo que vamos a ver en Jesús, en los evangelios, es que él era sensible a los estímulos. En los evangelios, una y otra vez, vamos a encontrar que los milagros empiezan con un pequeño estímulo, con un estímulo. Casi todos los milagros que vamos a encontrar, creo que suena algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está sonando Charlie. Charlie está sonando. ¿Puedes checar? Ok, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a... no es cierto. Entonces, algo que encontramos en los evangelios es que Jesús era sensible a estos estímulos. Casi todos los milagros que vamos a encontrar de Jesús en los evangelios van a iniciar con y sintió compasión, y movido a compasión, y los vio, y al compadecerse de ellos, y entonces Jesús actuó, Jesús se movió, Jesús hizo, levantó, sanó, salvó, estuvo, escuchó, abrazó. Entonces, con estos pequeños estímulos es que empezaban los grandes milagros. Alimentó, compartió, predicó, con esos pequeños estímulos de compasión. Y eso es algo que me gusta mucho, porque entonces tal vez lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia de Filipo, a los filipenses, es: déjense estimular por el Espíritu de Dios. Déjense sentir los estímulos del Espíritu Santo. Y eso es muy diferente a como tal vez a veces pensamos que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas.
Muchas veces, yo no sé ustedes, pero yo soy muy dependiente del Google Maps. Yo soy muy dependiente del Google Maps. No puedo ir a ningún lado si no pongo cómo llegar. Y hay veces que si yo hiciera un poquito de esfuerzo en mi cabeza, yo sabría cómo llegar. Pero aún así yo pongo el Google Maps para que me diga cómo llegar y yo no tener que pensar, y si hay tráfico, si lo que sea, y si mejor como que no quiero pensar, pongo el Google Maps y lo sigo. Yo hay veces, me pasa muy a menudo, Silvana lo sabe, que yo manejo en automático. Y yo luego a veces no me acuerdo ni cómo llegar a la casa, y no porque me he ido de fiesta, no, o sea, no me acuerdo de que, o sea, no me acuerdo de haber pasado por todas las calles que iba a pasar, ¿no? Y de pronto ya estoy entrando al depa y así de, ay, qué miedo. Pero entonces dependo mucho del Google Maps. Y a veces nosotros como cristianos preferimos o tomamos esta idea de dejarnos guiar por el Espíritu Santo como un GPS. Y decir, no, que me diga cada paso. Y si tengo que doblar a la izquierda, que me diga. Y si a la derecha no quiero pensar, yo no quiero que me vaya diciendo, que me guíe, ¿no? Y si me tengo que detener, me detengo. Y si tengo que ir para acá, voy. Y si lo que sea, pero por lo menos en mi experiencia como cristiano, en estos años que yo llevo siguiendo a Cristo, el Espíritu Santo no actúa así. Él es más sutil. La realidad es que todas las veces yo nunca sé qué decisión tomar. Yo siempre estoy como, no sé si irme para acá o irme para allá, pero en el nombre de Jesús, y paso la tarjeta, ¿no? No, en el nombre de Jesús, y tomo la decisión, ¿no? Y entonces, de pronto tengo que decir, tengo que tener fe, tengo que confiar que a donde estoy yendo Dios me va a sostener. Y es un poquito eso, ¿no? Como caminar sobre el agua, algo inestable, algo que da miedo, algo que me puede hundir, pero en fe camino sobre el agua. Y eso es entonces el dejarnos guiar por el Espíritu suena muy bonito, suena muy poético, no tengo nada de malo con eso, pero a veces pensamos que nos va a decir cada paso de nuestra vida qué es lo que tenemos que hacer, pero el Espíritu Santo habla de una manera distinta. Y yo creo que habla más por medio de estímulos. Muchas veces no sabemos realmente qué es lo que quiere, pero Él nos dice, oye, tal vez deberías acercarte a esa persona, ¿no? ¿Por qué no le preguntas cómo está? ¿Por qué no lo escuchas? ¿Por qué no le mandas un mensaje? ¿Por qué no haces una llamada? ¿Por qué no? Y cuando dejamos que esos estímulos desencadenen una acción en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces suceden los milagros. Entonces sucede algo grande. Entonces te das cuenta que había una persona que no estaba bien y que necesitaba platicar con alguien. Había una persona que necesitaba oración. Había una persona que tal vez la estaba pasando mal y simplemente necesitaba salir por un café con alguien a distraerse. Pero cuando nosotros nos dejamos estimular por el Espíritu Santo, dejamos que esos estímulos lleguen, somos sensibles a ellos y entonces podemos hacer. Y es distinto a dejarnos guiar, ¿no? Que nos diga exactamente cada paso. Muchas veces no es así. La mayoría de veces es nada más dice, haz un salto de fe. Hazlo y yo estaré contigo. Ve, no temas, esfuérzate. Y lo hacemos. Y dejamos que esos estímulos lleguen a nuestra vida y se haga una acción. Y tal vez empiece un milagro. Y entonces hacemos algo. Y muchas veces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un corazón que se deje estimular por el Espíritu de Dios, por su Espíritu Santo. La otra que me encanta, la otra característica es que dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo. Y me gusta esta pequeña palabra de algún, que es algún, sería alguien si sabe mucho de estructura, de ortografía, de no sé, gramática, no sé cómo se llama. Ese alguna es como un adjetivo indefinido, de magnitud, algo así. Entonces, no nos está diciendo un todo, no nos está diciendo un completo, un mucho, está diciendo algún estímulo de Cristo, algún consuelo de amor. Y eso me da mucha esperanza porque entonces me quiere decir que un poco, algo pequeño, es suficiente, es todo lo que se necesita para poder hacer un gran milagro, para poder hacer algo grande de parte de Dios. Un pequeño estímulo, una pregunta, un pensamiento, un acercamiento con alguien y poder estar cerca, poder dejarnos que esos estímulos entren en nuestra vida y empieza algo a crecer mucho más grande. Entonces, algún estímulo, eso es solo lo que se necesita. Yo vivo la vida
no lleno y desbordando amor y compasión para todo el mundo que se me acerca y quiero ayudar a todos. No, la realidad no es así. Yo no vivo así. Pero lo que me da esperanza es que solo necesito algún estímulo, un pequeño, algo pequeñito de alguien pasó y me detuve y dije, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo? Esto, y hablan y después te mandan un mensaje diciendo, gracias. Gracias por escucharme, gracias por platicar conmigo, gracias por orar, gracias. No resuelves nada, no tienes la solución, no tienes las respuestas, pero tienes algún estímulo de Cristo. Y eso puede ser un gran milagro. Y podemos hacer milagros, no por nosotros, sino a través de nosotros. Dios hace el milagro a través de un estímulo que nosotros somos sensibles y dejamos que desencadene algo en nuestra vida. Entonces, ese sentir, algún estímulo, algo pequeño, pero que si nosotros dejamos que constantemente ese pequeño estímulo empiece a generar algo en nuestra vida, dice Pablo, entonces serán más como Cristo, tendrán la actitud de Cristo, se dejarán guiar ahora sí por el Espíritu, por esos estímulos pequeños del Espíritu en su vida. Y eso lo cambia todo, eso lo transforma todo, eso lo renueva todo, algún pequeño estímulo. Y entonces después va a dar y va a decir, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, entonces nos va a dar como 4 de los muchos estímulos que podemos sentir o tener si somos sensibles al Espíritu. Va a decir el estímulo de consolar o el deseo de consolar, el estímulo o el deseo de amar, el estímulo o el deseo de ser compasivos. Vamos a ir a Salmos 94, 19, dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y es eso, el estímulo de consolar. Muchas veces cuando yo he estado en angustia, cuando la angustia va, y esto me gusta, cuando la angustia va aumentando, va haciéndose más grande, ¿qué es lo que la frena? No es la solución, no es la respuesta, no es algo mágico que pasó, es un consuelo. El deseo de consolar, el estímulo, un consuelo de parte de Dios, un consuelo de parte de mi familia, un consuelo de parte de mi mamá, un consuelo de parte de mis amigos, viene y frena eso que va aumentando, como que se hace más pequeño. Y ese pequeño estímulo que nosotros ahora podemos consolar a alguien. Nunca sabemos cómo un pequeño consuelo nuestro puede calmar la angustia de alguien y empezarlo poco a poco a llenar su alma de alegría. Con un pequeño consuelo, con algo que dejemos que empiece a crear una reacción en cadena en nosotros. Entonces vamos a ir a Colosenses 3:14, el estímulo de amar. Jackie, ¿me ayudas con Colosenses 3:14? Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Muchas veces nosotros en muchas formas buscamos cuál es el vínculo perfecto, la manera de vincularnos de manera perfecta, de manera con esa sincronía, ¿no? Muchas veces como cristianos pensamos que la manera de vincularnos tal vez es doctrinalmente, ¿no? A través del dogma. Si todos pensamos y creemos igual, vamos a estar vinculados perfectamente, alineados a Dios, ¿no? Pero la historia del cristianismo, ni siquiera es algo que yo tengo que decir, la historia del cristianismo nos ha demostrado y nos ha enseñado que no es así, que no funciona el dogma y la doctrina para hacer el vínculo perfecto. Pero la Biblia o lo político, no pensamos que si todos tenemos la misma posición política, si todos tenemos el mismo pensamiento social, si todos tenemos... Y la historia nos ha demostrado que no funciona así. Pero la Biblia nos da otra alternativa. Él dice, el amor es el vínculo perfecto. Vístanse de amor porque es el vínculo perfecto. Y no viene a decir, ahora todos van a ser iguales, pero si todos nos amamos de la misma forma, no importan esas diferencias, porque el amor va a ser lo que nos va a unir, va a ser mayor a todo eso. Y al final de cuentas va a ser el amor, un mismo amor, que es el amor de Cristo.
así como Cristo amó. Que le dijo, no por ser Dios, dijo, a mí no me interesa en nadie, yo soy Dios. Oye, yo soy Dios. Y él dijo, no, yo me despojo de eso y puedo amarlos de la misma manera, mostrar esa empatía que se necesita. Y vamos a ir a Lucas 6:36. Luego el estímulo de ser compasivos. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Vamos a ver si pueden bajar un poquito más de sillitas y ponerlos de este lado. Perdón, gracias. Lucas 6:36. Sean compasivos así como mi Padre es compasivo. Aquí hay unos lugares si quieren pasar sin miedo. Algo que vamos a ver y que les mencionaba mucho es que Jesús se dejaba estimular por la compasión, por el ser compasivos, el poderse tener la empatía de otros. Mientras a veces algunos en las personas veían pecadores, personas de mala fama, gente que se había equivocado, veía todo lo malo, él a tener compasión, él podía ver a las personas de una manera distinta. Y él las veía como ovejas sin pastor, como personas que no saben lo que están haciendo, como alguien que ha estado solo, que la vida ha sido difícil para ellos, que alguien que no ha tenido los mismos privilegios de otras personas. Entonces, lo que nos lleva, lo que nos manda es a ser compasivos. Y después de esto, si quieres podemos regresar a Filipenses, ¿ya aquí? Dice, y ahora sí, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Y eso puede ser el eslogan de cualquier iglesia, por lo menos aquí de House. Y él dice, ahora si ustedes se dejan estimular por el Espíritu de Dios, por esos pequeños estímulos diarios que vamos sintiendo, entonces ahora sí pueden ser del mismo sentir, pueden conservar el mismo amor, pueden ser unidos en ese mismo espíritu y se pueden dirigir a ese mismo propósito, que es el de representar a Cristo, que es el de representar a Dios, que es el de ser como ellos, el tener la actitud de Cristo. Ahora ya no se trata de sacrificarnos hasta la muerte por Cristo, sino de vivir como Cristo. Ese es el sacrificio, el cómo vivimos como Cristo, como Dios. Y eso es a donde nos lleva Filipenses, y eso es a donde nos lleva Pablo, o quiere llevar Pablo a la iglesia de Filipenses. El decir, esos estímulos nos pueden llevar a un mismo sentir, a una misma comunidad, a ser una misma iglesia. Porque Pablo no está hablando de que todos vamos a ser iguales. Esto no se trata, y lo hemos dicho muchas veces aquí, de uniformidad, sino de unión en la diversidad. Eso se trata de que todos somos diferentes, pero podemos caminar juntos por un mismo amor, que es el amor de Cristo. Podemos estar unidos, podemos ser iglesia, podemos ser comunidad, si nos dejamos estimular por el Espíritu Santo. Y ahora sí, ya con esto quiero concluir. Entonces la actitud termina en la actitud de Cristo, quien tiene la sensibilidad para dejar que esos estímulos lleguen. La voz de Dios no es, por lo menos en mi experiencia, en mi testimonio, en mi caso, no es audible, pero sí lo siento, sí siento las cosas, sí siento a dónde tengo que ir, a lo que tengo que hacer, y muchas veces me equivoco, muchísimas veces me equivoco, más de las que hago lo correcto. Otras muchas más veces callo el estímulo, no le hago caso, y después 20 minutos después me estoy arrepintiendo, ¿no? Tal vez me tuve que haber acercado, tal vez tuve que haber hecho algo, ¿no? Tuve que haber preguntado, tuve que haber ayudado, me tuve que haber parado, y no lo hago y dejo que ese estímulo se pierda. Pero esa es la esperanza, que esos estímulos seguirán llegando todos los días de nuestra vida. Habrá una nueva oportunidad para reflejar a Cristo, habrá una nueva oportunidad para tomar la actitud de Cristo, para que en vez de que nuestro camino sea ascendente, sea descendente como fue el de Jesús, como fue el de Dios, y podamos empezar a reflejar a Cristo en otras personas. Y quizás hoy tú no sientas un amor inmenso
Quizás tú hoy no sientas que tienes las respuestas, que no sientas la espiritualidad desbordante, pero esa es la esperanza que nos da Pablo en Filipenses. Solo se requiere un poco, algo de Cristo en nosotros, para dejarlo crecer, para dejarlo fluir, para que esos milagros empiecen a ocurrir en nuestra vida. Eso es suficiente, ese poco que ya has sentido algunas otras veces y que tal vez no les has hecho caso. Esta es la oportunidad de decir: esta vez sí lo voy a hacer, esta vez sí voy a escuchar esa voz, a desencadenar algo por ese pequeño estímulo, porque Dios no necesita un corazón perfecto para empezar una obra extraordinaria. Solo necesita de un corazón sensible a los pequeños estímulos del Espíritu Santo. Si gustan ponerse de pie, vamos a orar y luego vamos a terminar con unas canciones. Dios, te pedimos por cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles a los pequeños estímulos del Espíritu Santo, a escuchar esa pequeña voz, ese pequeño susurro en nuestras vidas, y que poco a poco esa pequeña semilla se empiece a convertir en esos grandes frutos del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de fe. Ayúdanos a tener la actitud de Cristo, una actitud que magnificó los pequeños estímulos de su corazón. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.